Hola, queridos amigos de Mater Mundi. Hola, Jaime, Hola, ¿cómo Beatriz. estás? Muy bien, con muchas ganas de empezar, como siempre. Ya te has aprendido la frase. Ya la digo solo. Y si no dices esa frase, no empezamos. Bueno, vamos a recordar un poco lo que vimos en el programa pasado, si te parece, y vimos cómo el pueblo de Judá era deportado a Babilonia. Fijaos, la ciudad santa de Jerusalén había quedado devastada, el templo había desaparecido. Eso era algo traumático para los judíos porque ellos ofrecían los sacrificios a Dios en el templo. O sea, se quedaban sin el lugar donde ofrecer sacrificios a Dios y, por tanto, la tierra prometida pues la habían perdido. Los exiliados estaban despojados de todo lo que tenían, absolutamente todo. Y ahí comienzan a acordarse de Dios. Esto es algo, yo creo, Jaime, que suele pasar bastante frecuentemente, ¿no? Sí, lo que pasa siempre, vamos, en estas historias, que es todo el rato circular. Sí, y también en nuestras vidas, que cuando nos va muy bien nos acordamos menos del Señor y cuando nos va mal nos acordamos más, ¿no? Bueno, pues ellos se encuentran en Babilonia y allí podemos encontrar un resurgimiento de la cultura judía. ¿Por qué? Porque se redactan muchos de los libros del Antiguo Testamento tal y como los conocemos hoy. Y se le da mucha importancia a la fidelidad. El pueblo es consciente, el pueblo de Dios, de que ha perdido la tierra prometida porque ha sido infiel a Dios. Y que el camino de vuelta está en la fidelidad. Esto, Jaime, va a ser muy importante y va a ser la base de todo lo que vamos a ver a continuación y de la vuelta del exilio. Ellos se dan cuenta que perdieron todo porque habían sido infieles a Dios. Por lo tanto, cuando vuelvan a Jerusalén no van a querer mezclarse con los samaritanos que han sido y siguen siendo infieles a Dios, adorando dioses paganos. Ellos comprenden que la base de todo está en la fidelidad a Dios. Bueno, tenemos entre los exiliados, tenemos al profeta Ezequiel, que fue deportado también a Babilonia en el año 597 a.C. Y Dios se sirve de este profeta, del profeta Ezequiel, para enviar a su pueblo un mensaje de esperanza y de restauración. Y así, a través del profeta Ezequiel, el Señor le dice a su pueblo lo siguiente: Os congregaré de entre las naciones, os reuniré de los países en que estáis dispersos y os entregaré la tierra de Israel. Entrarán en ella y retirarán todos sus ídolos, todas las abominaciones. Les daré un solo corazón, derramaré en su interior un espíritu nuevo. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que sigan mis preceptos, guarden mis leyes y las cumplan. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto, leído ahora que no sabemos el final de la historia, pues está muy bien. Pero tú ponte en la situación en la que estás exiliado en Babilonia, que has perdido todo lo que Dios te ha dado gratuitamente, que no tienes forma de volver a tu tierra y que Dios te manda un mensaje de esperanza en medio de todo eso. Sí, la verdad es que esto sería muy reconfortante en esa situación. Bueno, sería y es, porque ese mensaje que Dios envía a su pueblo a través del profeta Ezequiel nos lo envía también a cada uno de nosotros. Por eso es tan importante y tan actual la Biblia y también el Antiguo Testamento, porque ese mensaje rezado, hecho palabra viva, como es la Biblia, palabra viva, a cualquiera que en estos momentos esté sufriendo una situación como la que estaba sufriendo el pueblo de Israel en aquel momento, pues que haya sido desterrado de su casa, de su hogar, de su familia, que se haya quedado sin nada, pues este es el mensaje que Dios tiene para él. No solo para el pueblo de Israel, sino también para el nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia, y para cada uno de nosotros. Es esperanzador, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí. Bueno, pues el Señor asegura que en cuanto termine el destierro, que les va a entregar de forma definitiva la tierra de Israel. Y no solo eso, sino que además les va a conceder un corazón y un espíritu nuevo. Y eso es algo que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Va a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y yo siempre le digo que bueno, pues que a ver cuándo lo hace también en mí
y cuándo lo hace en este mundo en el que vivimos. Fijaos que la imagen del corazón de carne es una imagen de un corazón humano, de un corazón que late, de un corazón que ama, de un corazón sensible. Y ese corazón es el corazón con mayúscula. Aquí vemos también el anuncio de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro corazón de piedra lo va a cambiar en un corazón de carne, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es a lo que estamos todos llamados, a ser uno en Cristo. O sea que aquí está anunciando ya la venida de Jesucristo también con el corazón de carne. Por supuesto. Fíjate que todo el Antiguo Testamento anuncia la venida de Jesucristo y cuando leemos pasajes que no entendemos, que suele ser la mayoría de las veces, si no vemos ahí el anuncio de la venida de Jesucristo, es que estamos haciendo algo mal. Porque los profetas hablan, Dios habla a través de ellos y Dios que anuncia a lo largo de todo el Antiguo Testamento la venida de su Hijo Jesucristo. Es verdad. Sí, desde que se lo prometió a David, ¿no? Y mucho antes. Y Abraham. Y cuando creó el mundo. Y ya desde el pecado de nuestros primeros padres, desde el protoevangelio, siempre está anunciando la venida de su Hijo Jesucristo. Siempre. Bueno, pues este corazón que Dios nos lo promete a todos, a la Iglesia, al pueblo de Israel, al nuevo pueblo de Israel que es la Iglesia y a cada uno de nosotros. Y fijaos lo que dice Bernabé, que es uno de los primeros cristianos. Dice esto porque había de manifestarse en carne y habitar en nosotros. En efecto, hermanos míos, templo santo es para el Señor la morada de nuestro corazón. Bueno, aquí podríamos seguir hablando horas y horas, pero vamos a continuar con nuestro rey Nabucodonosor. Nabucodonosor conquistó medio mundo, igual de rápido que lo conquistó, igual de rápido que lo perdió. Estas cosas suelen pasar, ¿no? Sí. Es que no tiene más historia. En una generación se acabó el imperio de Nabucodonosor, el imperio de Babilonia. Baltasar era hijo del rey Nabucodonosor. Tenemos a Nabucodonosor, que es un gran conquistador, un pésimo gerente, que esas cosas suelen pasar, y deja a su hijo Baltasar en la corte de Babilonia. A Nabucodonosor lo que le gustaba era conquistar, era un soldado, pero no le gustaba sentarse ahí en la corte y regir. Deja a su hijo Baltasar. ¿Qué hace su hijo Baltasar? Pues su hijo Baltasar era también un mal gerente, pero además de ser un mal gerente, tampoco era un buen conquistador. Y se sienta en la corte a divertirse con todos sus amigos. Bueno, sus amigos entre comillas. Y fijaos una cosa, no solo se sienta en la corte a celebrar grandes banquetes con sus amigos, sino que está en la corte celebrando grandes banquetes con todo aquello que su padre se había llevado del templo de Jerusalén. O sea, es una profanación en toda regla, con las copas, con las vajillas, con los platos, bueno, con todo aquello que se había llevado del templo de Jerusalén, todos aquellos utensilios sagrados. Baltasar lo que hace es beber vino y emborracharse con todos sus amigos. Dice la Biblia que con miles de amigos, imaginaos lo que eran, todo menos amigos. Bueno, pues esto es lo que hace este hijo de Nabucodonosor con todos los utensilios de oro y plata que habían saqueado del templo de Jerusalén. Entonces trajeron los vasos de oro que se habían llevado del templo de Jerusalén. Bebieron en ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Bebían vino y alababan a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. En aquel momento aparecieron unos dedos de mano humana y escribieron frente al candelabro sobre el revoque del muro del palacio real. Y el rey veía la palma de la mano que iba escribiendo. Entonces el semblante del rey palideció y sus pensamientos le turbaron. Las articulaciones de las caderas se aflojaron y las rodillas le chocaban una contra otra.
Bueno, tú imagínate, Jaime, que te encuentras una mano escribiendo en la pared. Sí, sí. O sea, tiene que ser, y además con toda la culpabilidad de todo lo que estaba haciendo, porque algo de remordimiento, digo yo, que cabría en su conciencia o... No lo sé, igual bebía tanto que no tenía ni remordimiento. Pues, ¿qué hace este rey? Llamar a aquellas personas de las que está rodeada. Y está rodeado de astrólogos y magos. Esto es importante, porque cuando nosotros tenemos un problema, al final, ¿a quién pedimos ayuda? Claro, a quién estamos rodeados. Claro, a la gente con la que te codeas. Entonces, Sí. si tú estás rodeado de personas que son unos chorizos o que se dedican a robar o que, pues al final, ¿a quién vas a pedir ayuda? A esas personas, ¿no? Que por supuesto te van a acabar robando a ti. Claro. Si tú estás rodeado de personas que rezan, ¿a quién vas a pedir ayuda? Pues esas personas que rezan, que te ayudarán mejor, claro. Mucho mejor. Bueno, pues esto es lo que le pasa a este rey. Él ve la mano escribiendo en la pared, no tiene ni idea, o sea, no tiene el nivel espiritual, porque aquí hay algo muy importante. La mano venía del Altísimo, eso se lo va a decir, se lo va a decir Daniel, que la mano venía del Altísimo. Entonces, Baltasar no tiene el nivel espiritual para entender el lenguaje del Altísimo. Cuando tú estás todo el día bebiendo, estás todo el día emborrachándote, estás todo el día en fiestas, tu espíritu está muerto. Por lo cual, si el Altísimo se quiere comunicar contigo, como tienes el espíritu muerto en tu interior, no tienes el nivel espiritual como para entender lo que te quiere decir. Es verdad. Claro. Y en este caso recurre a magos y astrólogos. Bueno, el caso es que los magos y los astrólogos tampoco tienen ni idea de lo que quiere decir, y la reina se acuerda de Daniel. Por lo tanto, llama a Daniel para ver si puede descifrar. ¿Qué hace? ¿Qué hace Baltasar? Le ofrece a aquel que pueda descifrar el mensaje ser primer ministro, oro, plata, que es lo que las personas que no rezan pues ofrecen. ¿Qué ofrecen? Dinero, poder, puestos. En cambio, una persona que reza te dice, bueno, aparte de que te pueda dar algo, ¿no? Pero te dice, rezo por ti. Es verdad. Bueno, pues ofrece lo que tiene. O sea, lo que tiene, lo que le ha venido caído del cielo, que es eso, el poder, el dinero y tal. Y la reina se acuerda de Daniel. El caso es que Daniel entiende perfectamente lo que quiere decir, lo que está escribiendo esa mano, y le explica a Daniel que la escritura, como hemos dicho, viene del Dios Altísimo. Nabucodonosor había aprendido la lección. Vimos en programas pasados que Nabucodonosor al principio, bueno, iba saqueando todo, pero aprendió la lección y se dio cuenta que no podía luchar contra el Dios Altísimo. Pero parece que su hijo Baltasar no se ha enterado absolutamente de nada. Por lo cual Daniel le recuerda a Baltasar los años de locura de su padre y le dice lo que le va a ocurrir. Vamos a leerlo. Un momento, Beatriz. Dices que la reina se acuerda de Daniel. Sí. ¿Y la reina ya le conocía de antes o...? Claro, porque Daniel había estado en la corte con su padre, con el padre de Baltasar, con Nabucodonosor, y le había descifrado los sueños que había tenido. Claro, y la reina es la madre de Baltasar que sigue como reina. Entiendo. Sí. Pues mira, eso no lo sé, Jaime, ahí me has pillado. Esos son los deberes para las personas que nos están escuchando. A ver si es la reina, la madre de Baltasar, o si es la mujer de Baltasar. Esos son los deberes, muy, muy buena pregunta. Y el caso es que, ahora que me has hecho esta pregunta, también me ha venido algo a la mente, y es que qué rápido olvidamos las cosas de Dios. Daniel le había descifrado esos sueños a Nabucodonosor, le había ayudado, pero Daniel había caído en el olvido. Y por supuesto Baltasar no se acuerda de Daniel. ¿Por qué? Porque está todo el día bebiendo.
Se acuerda de los magos y de los astrólogos. Claro, qué bueno. Pues vamos a leer el pasaje. Tú, Baltasar, su hijo, no has humillado tu corazón a pesar de que sabías todo esto. Te has alzado contra el Señor del cielo y te han traído los vasos de su templo. Y tú, tus nobles, tus mujeres y tus concubinas, habéis bebido vino de ellos. Has ensalzado a dioses de plata y oro, de bronce y hierro, de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni conocen. Mientras que al Dios en cuyas manos está tu vida y al que te pertenecen todos tus caminos, no lo has glorificado. Por eso, Él, por su parte, ha enviado la palma de esa mano que ha grabado el escrito. Este es el escrito grabado. Mené, Mené, Tekel y Parsim. Y la interpretación de las palabras es esta. Mené, Dios ha contado los días de tu reinado y le has señalado el final. Tekel, has sido pesado en la balanza y se te encuentra falto de peso. Perés, tu reino ha sido dividido y entregado a medos y persas. Fíjate, Jaime, aquí está el secreto. No has humillado tu corazón y no has glorificado a Dios. Al no humillar tu corazón, acabas adorando a ídolos. Y al adorar a ídolos, no glorificas al Señor. Cuando no tienes un corazón humilde, pues al final, ¿cuáles son los ídolos? El poder, el dinero, el porque yo pienso, porque yo digo, porque yo no sé qué. Y todo eso te quita al Espíritu Santo de en medio. No glorificas a Dios. Es que es impresionante, ¿eh? No, sí, sí. O sea, que está claro que hay que humillarle el corazón y además esto lo vimos en el programa pasado. Y yo creo que en casi todos. La humildad es la puerta para todo. Vamos, para todo lo relacionado con Dios. La humildad. Humildad, humildad y humildad. Y sin humildad no hay nada. Si todo es don, dice San Pablo, pero el don hay que acogerlo y custodiarlo. Es como los hijos. Tú tienes un hijo y no te basta con haber tenido un hijo. Tendrás que acoger a tu hijo y custodiarlo. Pues todo es don. El don hay que custodiarlo, pero si tú no eres humilde, tú no puedes acoger ese don. Ahí la importancia de la humildad. Si tú no eres humilde, no puedes pedir perdón. Si tú no eres humilde, no puedes acoger el perdón. Si no eres humilde, no puedes reconocer que tú nada puedes y que dependes, o sea, y que necesitas a Dios. O sea, lo que te da la humildad es la capacidad de acoger las cosas. Porque como no vienen de ti, tú no eres capaz de tenerlas por ti mismo, tienes que acogerlas y tienes que ser humilde para poder cogerlas. Exactamente. Bueno, pues ¿qué le pasa a este Baltasar? Que le ofrece muchas cosas a Daniel, que a Daniel le importan un pimiento, pero además Daniel sabe perfectamente que es que ese día va a morir. Y aquella noche Baltasar es asesinado y Babilonia pasa a manos de los medas y persas. Se ha acabado todo el imperio, ese maravilloso de Nabucodonosor que conquistaba medio mundo y tal, deja a su hijo Baltasar. Su hijo Baltasar se dedica a emborracharse y a adorar a los ídolos y a hacer el idiota y se ha acabado el reino. Por eso los reinos de este mundo nunca, no perduran de generación en generación, por mucho que duren. Pues tenemos ahora a Ciro, el rey de Persia. Ciro entra en la ciudad de Babilonia y no tiene ni que luchar. Están todos borrachos, porque si Baltasar tenía miles de amigos y todos estaban en la corte emborrachándose, pues me imagino que sus amigos serían los soldados y todos los que había alrededor, por lo cual Ciro entra en la ciudad y no tiene ni que hacer ningún esfuerzo. Bueno, ¿qué hace Ciro? Ciro permite a los pueblos conquistados seguir con sus costumbres y llevar a cabo el culto que deseen. Ciro no tiene ningún problema con el culto, le da exactamente igual, ¿no? Mientras no molesten
Esto es un gran paso porque Babilonia tenía unas políticas muy opresivas y en cambio Ciro va a ser como, bueno, pues como un soplo de libertad en sus vidas, ¿no? Y para los judíos Ciro es mucho más que un conquistador, es un libertador. Es un libertador porque el primer año de su reinado promulga un decreto en el que permite a todos aquellos judíos que quisieran regresar a Jerusalén, les permite regresar. No todos quisieron regresar porque había judíos que ya se habían establecido en Babilonia, que habían montado negocios, que les iba muy bien, o sea, no todos querían volver a Jerusalén, pero Ciro permite a aquellos que quieran volver a Jerusalén, les permite volver. Vemos cómo Dios utiliza a personas que no son de su pueblo para llevar a cabo pues todas esas profecías que ha anunciado antes por los profetas. Vamos a leer. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él mismo me ha encomendado construir en su honor un templo en Jerusalén que está en Judá. El que de vosotros pertenezca a ese pueblo, que su Dios esté con él y suba a Jerusalén, en Judá, para construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que está en Jerusalén. Y el resto, vivan donde vivan, recibirán la ayuda de los del lugar, que les proporcionarán plata, oro, bienes y ganado, además de otras ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Bueno, pues fíjate, Jaime, ya se ha acabado el exilio. Pero veo que este rey de Persia sí que está, o sea, sí que cree en Dios, en el Dios de los cielos. O sea, no en todos. Creen todos, no creen es que crean todos. este especialmente. También eso puede ser un poco de superstición, porque muchas veces pensaban, yo no voy a ir contra sus dioses, no vaya a ser que sus dioses vayan contra mí. Bueno, por lo menos era prudente. Y dice, bueno, yo he conquistado este territorio, también he conquistado a sus dioses. Que ellos sigan adorando a sus dioses, que ya sus dioses me favorecerán a mí, ¿no? Había mucho de eso también. Pero Dios se sirve de todas estas cosas. Y como hemos dicho antes, no todos los judíos regresan a Jerusalén, pero sí regresa ese resto. Siempre es ese resto, ese pequeño resto, que es el hilo conductor de toda la historia de la salvación. Bueno, pues van a regresar, van a reconstruir con la ilusión de reconstruir el templo para poder volver a ofrecer sacrificios a Dios, aunque ya Dios en el exilio empieza a decirles a su pueblo a través de los profetas que Él no solo habita en el templo, que Él no necesita un templo para habitar, que Él habita en los corazones de las personas, ya empieza a formar a su pueblo para que empiece a ser consciente de que Dios no es un Dios que tengas que encerrar en un templo, sino que habita donde quiere, ¿no? Claro. Pero bueno, ese resto va a regresar a Jerusalén a reconstruir el templo y Ciro además va a ayudarles económicamente a reconstruirlo. Por lo tanto, para el pueblo elegido, Ciro era mucho más que un conquistador, era mucho más que un libertador, era el ungido del Señor. Y es la primera vez que a un pagano se le da este título de ungido del Señor. Vamos a leerlo en Isaías. Yo soy el Señor, quien dice a Ciro: es mi pastor, él cumplirá toda mi voluntad. Quien dice a Jerusalén: serás reedificada, y al templo, de nuevo serás fundado. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro. Bueno, Jaime, pues aquí terminamos el exilio. Y yo creo que vamos a dejar aquí el programa y en el programa que viene vamos a ver cómo ese resto regresa a Jerusalén a reconstruir el templo. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros amigos de Mater Mundi y dentro de 2 semanas estaremos de nuevo con vosotros reconstruyendo el templo de Jerusalén.